Ya, se han llevado a cabo ciertas investigaciones, pero realmente ya han transcurrido más de 3 años y yo creo que si hay un rezago, no entendería la razón en actividades que tuvieran que ver para darle impulso a procesar, robustez necesaria para poder seguir adelante el proceso de judicialización. ¿Y por qué no se ha hecho desde tu perspectiva? ¿Es ineptitud? ¿Es arreglo político? ¿Qué es lo que está pasando en la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, en la Auditoría Superior de la Federación, desde la llegada del nuevo auditor, se detuvo todo absolutamente. Sí. Cambiaron lo que era la fiscalización que se llevaba a cabo, el tipo de auditoría, y se detuvieron todo tipo de investigaciones, por supuesto, y la elaboración de denuncias, inclusive las que se han sabido que se han presentado en los últimos meses han sido las que dejamos nosotros. Que vienen del 2018. Que vienen de 2016, 15, 17, que dejamos nosotros y que se habían negado a hacer, pero seguramente sintieron que había alguna instrucción, ¿no?, de estas cuestiones del Poder Legislativo, ¿no?, de decir, oye, a ver qué está pasando con los demás expedientes. Y bueno, y como van surgiendo los temas en la vida pública, que se van descubriendo, lo que ya se había investigado, pues han tenido que presentarlas. Y la otra parte es lo que teníamos en la Fiscalía, pues que no veo un gran avance. Tenemos únicamente a Robles en este tema, pero yo sí tengo eso y lo he comentado cuando he podido con los compañeros de Fiscalía. ¿Dónde están los proveedores? ¿Dónde está la cadena de las empresas fantasma? ¿Dónde están los otros involucrados? Y hablamos sí de la estafa maestra. Claro, claro. ¿Qué tan grande era la estafa? Es decir, porque ahorita solamente está la exsecretaria Rosario Robles en prisión preventiva, Sí. pero no está señalada directamente como responsable. Y todo parecería reducirse a ella. Pero ¿qué es todo lo que falta de la estafa maestra, por ejemplo? Claro, la estafa maestra es una estructura de poder en la cual un grupo de funcionarios de la más alto nivel, ¿no?, se involucraron para poder llevar a cabo este tipo de contratos y simulaciones, pero en contubernio con proveedores también fabricados a modo y con personas físicas que se prestaron a todo esto y las diversas autoridades de instituciones públicas y dependencias que elaboraron no solamente convenios, los falsificaron, sino que generaron un modus operandi en el cual enviaban las facturas, los montos, se hacía un cobro y se iba pulverizando el recurso. Llegamos al extremo, es precisamente eso detonó también mi salida, sin duda alguna, en que descubrimos que se habían entregado más de 700 millones de pesos en efectivo. En efectivo. En efectivo, ¿no? Y que era la parte que debía de haberse seguido investigando en la propia auditoría, a ver cómo se hicieron las entregas, quién las contrató, a dónde llegaron, cuál fue todo esto, esta pulverización. Pero también lo dejo por la parte de la Fiscalía, ¿no? ¿Por qué no hemos avanzado en estas investigaciones? Y yo ahí creo que es un punto medular que podría darle un impulso importante, porque si todos llegamos a descubrir la verdad, ¿no? Ya sabemos que no hay verdades absolutas, pero la verdad de lo que sucedió con la mayoría de los recursos y quienes estaban involucrados, pues podríamos tener no solamente un efecto disuasivo, ¿no?, sino un conocimiento y quizás una devolución del propio recurso. Está muy mencionado en los medios en estos momentos el caso Lozoya. El caso Lozoya precisamente es una trama compleja también de sobornos y de sobreprecios y de compra de agronitrogenados, de Fertinal y de una serie de instrumentos. ¿Te tocó tener algún contacto desde la Fiscalía Forense con este caso o con otros similares? Fíjate que el caso de agronitrogenados, ¿no?, y esta otra planta, también Fertinal, fue también de los resultados que se hicieron en la Auditoría Superior de la Federación, no a mi cargo, sino esa la hizo el área de inversiones físicas. Pero la conocí a través de las reuniones que hacíamos de auditorías en situación especial, que por cierto hoy las desaparecieron y desapareció el consejo y desapareció todo eso. Así es. Ahorita vamos o sea, a eso es ese gravísimo. Entonces, eso
A mí me llena de orgullo y al igual que el equipo que conformamos, que hemos comentado esto, que estos temas son los que están hoy judicializados y son los actos de corrupción simbólicos que se han descubierto. Exacto. Nada a raíz de que llegó Colmenares, no. Estos los revisamos, no en mi área, y sí me tocó conocer, por supuesto, me recuerdo cuando explicaron los resultados que son públicos en el informe, pues lo del avión, el uso, que había alineamientos, que no, la cuestión de agronitrogenados, lo que los consejeros, o sea, todo esto se hizo desde entonces, ¿no? Es Ya parte de los tenían resultados. detectado. Ya teníamos detectado, exactamente. Entonces, sí es trascendente ver que si había resultados anteriormente, ¿por qué ahora no hay ni un solo resultado, no? O sea, ¿qué se ha hecho que no hay nada que comentar, nada que resolver? Y no hablamos de un poder ejecutivo, Genaro. Hablamos de un país en el cual la Auditoría Superior tiene facultad de fiscalización. O sea, en los estados no hay corrupción. En los municipios. En los municipios no hay corrupción. En los poderes legislativos no hay corrupción. ¿Tú crees que no hay simulación? O sea, las facturas fachada. Así es, así es. Yo creo que es importante para quienes nos están escuchando y viendo, Sí. porque a lo mejor nosotros que estamos acostumbrados a hablar de estos términos, sabemos muy bien lo que es la Auditoría Superior de la Federación, pero la gente, el ciudadano mexicano no sabe que la máxima instancia de fiscalización de este país es la Cámara de Diputados, y dentro de la Cámara de Diputados está la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál es la función de la auditoría? La Auditoría Y su Superior, alcance. a su alcance. Es el órgano facultado constitucionalmente para realizar la fiscalización de los recursos públicos a posteriori. O sea, su alcance es absoluto en relación al recurso federal, ¿no? Y a las participaciones que abarcan los estados, por supuesto, todas las entidades, dependencias y municipios. Entonces, inclusive el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy muerto en vida, ¿no? Exacto. Que era parte de las funciones o de lo que se esperaba, tenía como finalidad abordarlo desde un plano ciudadano, donde en efecto los ciudadanos tenían que involucrarse, conocer y poder exigir a cada uno de los que integran su actividad y su acción para inhibir, disuadir e investigar estos hechos. Entonces, esas facultades de investigación y estas facultades de fiscalización son amplísimas y yo considero que son un brazo de apoyo. O sea, yo lo agradecería como titular para saber que la gente que está trabajando conmigo, con quien colaboro, están actuando de una manera correcta. Ese es el sentido de una auditoría. Claro. Y la auditoría no lleva a la cárcel a nadie. ¿Qué es lo que debe hacer la auditoría? La auditoría hace la revisión del ejercicio del recurso. Lo aplicaste conforme el programa y el objeto, ¿no? Y la finalidad. Entonces va a conocer todo el alcance y que se haya logrado, por supuesto. No hay tipo de auditoría forense de cumplimiento y de desempeño, pero vamos a decir que en términos general, saber que el recurso se aplicó de manera apropiada y adecuada, siguiendo los lineamientos. ¿Y qué es una auditoría forense, que es el área que tú encabezaste? La auditoría forense es un enfoque técnico en el cual profundizas en los procedimientos para detectar, investigar actos vinculados a posibles fraudes o corrupción. Ya detectas tú que hay irregularidades serias, indicios, banderas rojas que te pueden llevar a pensar pues, de que algo no está bien. El aeropuerto es un ejemplo de ello. ¿El aeropuerto de Texcoco? Claro, cuando llega este gobierno y dice, oye, el aeropuerto está lleno de corrupción y ha habido denuncias, pues, claro, había muchísima gente, había contratos que estaban ahí. Así es. Nosotros mismos habíamos revisado anteriormente desde el inicio, entonces ahí mismo, con esos indicios, tú programas una auditoría forense porque ya tienes ciertos elementos que te permiten profundizar, realizar algo para seguir la ruta del dinero y determinar todo un trazado, mapa de personas, mapas de vínculos. ¿Qué habían detectado en la construcción del aeropuerto de Texcoco antes de que lo cancelaran? Hasta donde nos quedamos nosotros, había varios contratos que eran irregulares de asesorías y servicios y estábamos para programarlos. Esa revisión la habían hecho en el área de inversiones físicas. Sí. Y con el ingeniero Severino Cruz, que en paz descanse, por cierto, partió con esto del COVID. Ah, es cierto, falleció. Y entonces comentamos los contratos, vimos quiénes eran los actores, ¿no? Conocidísimos por su historial. Y entonces, como esos, imagínate cuántos no había, ¿no? Y entonces
Fíjate, también parte de eso tuvo que ver con la salida de este grupo mío, ¿no? Porque ya estábamos empezando a querer pedir información, ¿no? A pedir información, ¿no? Sobre estos contratos y personas. Y bueno, eran personas de, ¿cómo le llaman? De interés, ¿no? Eran personas vinculadas al alto poder, ¿no? Entonces, eran machuchones, como dice alguien. así le dicen machuchones. Pues, vinculados a los innombrables, ¿no? Y bueno, eso no es nuevo, porque muchos siguen operando hoy. O sea, claro. Eso es algo que cuando alguien dice, no, ya se acabó, no es cierto. No sé, la corrupción nunca se va a acabar. Se inhibe, se disuade. Exacto. Pero los ves y dices, ay, caray, hasta les va mejor que antes en muchos casos, porque las áreas fiscalizadoras lo están permitiendo, ¿no? Exactamente. Es un modo de hacer. Es decir, no se puede combatir la corrupción con puro acto de voluntad si no tienes organismos fiscalizadores eficaces, ¿no? Eficaces, eficientes y con gente decente, ¿no? Exacto. O sea, fíjate eficaces, eficientes y con gente decente. ¿Y eso lo tiene ahorita la Auditoría Superior? ¿Qué va a tener, por favor? Solo las personas honorables que conocimos, que son los de la operatividad, algunos que conozco y reconozco, ahí están. Pero los altos niveles no doy por la cara por ninguno. Si alguien sabe de alguno, que nos lo haga saber, por favor. Pero no sabes cómo hemos recibido mensajes de todo lo que se hace, lo que se realiza. Y su historia habla por sí misma, ¿no? O sea, nunca se había visto que una auditoría no fiscalizara. Un año entero se durmió en el sueño de Laureles, bueno, y se durmió en sus aposentos que se mandó construir, ¿no? Porque... claro, el auditor se mandó a construir 2.6 millones de pesos, le costó la remodelación del edificio, ¿no? Mucho más era, y no es oficina, la simularon. Es donde duerme, porque pues no se quiere mover de ahí, le daba frío, y entonces de martes a jueves que está por acá. Es dura la vida a veces. A veces hay que trabajar. Y hay otro dato que es muy preocupante, que recientemente se ventiló, que hubo un cambio en el reglamento de la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Y esta denuncia lo hace un funcionario que también tuvo mucho que ver con tu salida. Claro. El funcionario del que estoy mencionando denunció que David Colmenares en agosto de 2021 cambió el reglamento de la Auditoría Superior de la Federación y por ese cambio se han frenado 60 denuncias penales por alrededor de 1,000 millones de pesos de posibles irregularidades, según advirtió Gerardo Lozano, auditor especial de cumplimiento financiero. ¿Qué es esto? Oye, y lo advirtió en 21, ¿verdad? O sea, en agosto de 21. No, lo advirtió en octubre. En octubre, pero el reglamento se cambió en agosto. Yo creo que estaba durmiendo de agosto a octubre, que tardó 3 meses en reportarlo. A lo mejor no se había dado cuenta. Pero la otra parte, que también yo creo que estuvo 3 años medio muerto, ¿no? O seguía de lacayo, porque desde que llegó Colmenares, si no me equivoco, es el tercer o cuarto cambio de reglamento. ¿Tercero o cuarto? Claro, se han hecho reglamentos para minimizar las actividades de control y de fiscal. Llegando cambió, bueno, lo primero que hizo, que te daba un significado grande dentro de los cambios, es que el titular en ausencia del auditor superior era precisamente el que estaba a cargo de cumplimiento financiero, que en esa época era mi querido jefe y amigo Javier Pérez Saavedra. Así es. Que fue el que sacaron pelado que ahora te está quejándose, lo sacó casi a Gerardo Lozano. Este es un mezquino, miserable. Fíjate cómo la gente miserable es el karma, ¿no? Claro. ¿No? La espiritualidad del karma. Bueno, pues lo primero que hizo Colmenares es cambiar el reglamento para que en ausencia de él, que el que quedara en suplencia fuera el de gasto federalizado. O sea, eso y otros cambios que ya te hablaban de que la creación de plazas que hizo para los cuates a modo de los partidos. Ahí no discutió nada el señor que hoy se queja, ¿no? El quejatario. Y después hubo cambios para quitar facultades, para crear áreas nuevas, quitar las que no servían. Y ahorita en esta última, o sea, cada año se dedica a eso, ¿no? Es decir, ¿se está remodelando la auditoría para quitarle dientes o para negociar acuerdos o qué? Se quitaron los dientes para adentro. O sea, que a él, control interno, ya nadie le puede revisar. Al mismo tiempo, adentro había un consejo de dirección, que es el que tiene que decidir, conocer, tomar en cuenta, y conocemos todo lo que se realiza. No, ya ni hace. Bueno, que desde que llegó lo poco que se hizo, fueron simuladas también, porque yo estuve ahí hasta mayo y nunca se hizo los consejos que eran de manera mensual, ¿no? Así es, así es. Entonces, para nada. Entonces, por supuesto, se está quitando controles para que él pueda seguir teniendo mano libre,
pueda seguir ejerciendo las cuestiones. Es más, el ejercicio del recurso que hacen en su oficina es de unos lineamientos de hace 10 años, 11. Pero él sí le exige a los de afuera, ¿no? Claro. La austeridad para... ¿Cómo es? Hágase la voluntad. Hágase la voluntad de los bueyes de mi compadre. Así es, ¿no? Así entonces, es. sí, entonces ahorita me extraña tanto que bienísima persona que se prestó a levantar falsos, a fabricar expedientes. En contra tuya. Claro, yo tiene una denuncia a él y la tiene Colmenares y la tienen quienes están ante la UEC y la Comisión de Vigilancia, una denuncia por presuntas faltas administrativas que la tengo todo documentado, que no ha caminado, pero va a caminar, va a caminar. Entonces tú dices, oye, ¿cómo? ¿Y ahorita sí se dio cuenta de todos esos cambios? Pero la otra parte es lo que dices. Y las denuncias, ¿por qué no las presentó en todo este tiempo? Claro. ¿Qué ha hecho? 60 denuncias por 1,000 millones de pesos. Por favor. ¿No? Vamos a un corte, Claro. Munadora. No nos deje, vamos a seguir hablando de este tema importantísimo que es la Auditoría Superior de la Federación y el combate a la corrupción. Cálmate, Elvira. No puedo, no puedo. Pensar que no puedo avisarle a Carlos que es su hijo, que lo salve. Cinema 14 presenta Función para Desvelados. Los derechos de los hijos. Miércoles, 23:25 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Esta es tu sangre cuando te inyectas. Cuando inhalas. Cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Mejor, métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Terminó la espera. La temporada de la Liga Mayor de la UNEFA está de regreso. La pasión, el orgullo y la gloria de los mejores jugadores del país los podrás disfrutar a través de la señal de Canal 14. No te pierdas toda la emoción de la temporada mayor 2021 a partir del 13 de noviembre. Canal 14, tus causas, tu canal. Continuamos, amigas y amigos, con este análisis, esta entrevista especial con la doctora Munadora Buchaín sobre el papel tan importante que juega o que debe jugar una auditoría superior de la Federación en el combate a la corrupción. Y estamos viendo, doctora, que pues realmente en 3 años la Auditoría Superior de la Federación no ha dado un solo golpe, ya no digamos medio cercano a la investigación de la estafa maestra. ¿Qué es lo que está pasando? Casi 4 años, ¿eh? Casi 4 años. Sí, porque son... Todo 18 estuvo, es 9, 20, 21, ya va para 5. Así es. Pues está pasando nada. No sé si es correcta esa frase, pero pienso que sí, está pasando nada. Así es. Es jugar a lo que llegaron, ¿no? Ellos tenían una misión. Cuando llegaron, yo digo que hay una pandilla detrás del títere que maneja Una pandilla detrás. Claro, la pandilla del poder que sintió afectados todo su poder, ¿no? Todos sus hilos. Es fuerte esto de la pandilla. Es una pandilla, sí. Subiste un tuit muy interesante con una foto de Jaime Bolaños Cacho. Que me mandaron, sí, cómo no. Y sí. de Claudio X González. Sí. Y señalas ahí, son los verdaderos cerebros de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué?
Fíjate, cuando empiezo a mandar esta información de Jaime Bolaños. No, de primero de Lozano. Ah, de Lozano. Entonces empiezan muchos de la auditoría que están dentro, que no sé quiénes son, y no quiero saberlo porque yo respeto el anonimato. O sea, hay un nombre, pero no sé quiénes son y no debo saberlo. Así me oiga, así está pasando y entre ellos me mandan esta foto. Me dicen, estos son el verdadero cerebro. Y fíjate, entonces te das cuenta de esto porque yo sí tengo un mapeo de los demás. Veo a los de Movimiento Ciudadano, veo a los que lo nombraron, que les hicieron una auditoría especial, que le hicieron unidades, y veo a esta otra persona y lo ves con Claudio X González igual, y entonces dicen, son los que mandan. Y dices, bueno, entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay estados que se auditan, estados que no se auditan? ¿Por qué hay un silencio en ciertas cosas? ¿Por qué hay ciertas reuniones a las que van? ¿Están negociando la fiscalización Yo de acuerdo creo a los intereses políticos? Claro, yo pienso que hay una negociación. Inclusive, observo los cambios de gobernadores y automáticamente, por arte de magia, aunque no se publica nada, hay cambio y renuncia de auditores en los estados. Y te dicen que previamente eso llegó el auditor especial de gasto federalizado por envío de Colmenares, ¿no? Que era el de financiero, el de gasto federalizado, que era el financiero en la Ciudad de México. Ajá. Que lo nombraron con un potencial conflicto de interés. Fíjate, él mismo sabe haber solventado todo lo que le observamos, ¿no? Y entonces que llega a los estados a hablar con las gobernadoras, aquí me mencionaron de ejemplos y revisé Colima y Campeche, y por razones ya no están los auditores o las auditoras, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta cómo renuncian. Qué raro, ¿no? Cuando se supone que son áreas independientes, y entonces ves que está la mano de él porque son personas que han estado en contra de no en contra, pero sí poniendo en entredicho la poca actividad de él. Claro. La auditoría no ha apoyado a lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización para impulsar la fiscalización en los estados. Entonces, por supuesto que es una mafia, se negocia los resultados y observa nada más los resultados que ha habido, ¿no? ¿Qué estados han tenido? Su observación fue de 500,000 pesos y la solventaron en 3 días, ¿no? Pero si el señor Claudio X González está manipulando la Auditoría Superior de la Federación, entonces estamos hablando de alguien que dice encabezar una coalición opositora a este gobierno, ¿no? Es que ahí, en esta foto, dicen es la persona que trabaja ahí es Cacho. Entonces, está cercano, bueno, quiere decir que está cercano a la auditoría. Exacto. Pero también ves otros grupos, o sea, no nada más él. Ah, ok. No, también ves, por ejemplo, gente de Monreal, ves gente del PRI, ¿no? Ves a los de Movimiento Ciudadano, o sea, todos están representados, los del PRI. Entonces, en la estructura de la auditoría. En la estructura. Entonces, Claro. por eso, pues finalmente, yo creo que por eso desaparecieron el Consejo de Dirección, porque pues están perfectamente representados todos los partidos que lo llevaron a ungir. Y para llevarlo a ungir, él hizo tratos, Claro. ¿no? Y posiciones. Bueno, ¿cómo puedes explicarte que ahí también trabaja quien era el subprocurador Conarelli Gómez y que después claro. era el subsecretario en la función pública, que no tuvo un solo resultado en la gestión pasada y que para mí omitieron su acción? Tendrían que estar igual que Rosario, en un proceso por omisión en su deber de cuidado. Así es. Bueno, pues ahí con una gran estructura, con un gran manejo, y entonces, pues eso te habla, o sea, son indicios que te hablan, si le sumas la falta de fiscalización, que en un año no pudieron fiscalizar, pero se gastaron la lana. Así es. Construyeron el edificio, hicieron sus aposentos, compraron carros, es más, ahorita creo que están haciendo otra compra más nueva. Entonces, el dispendio, las prebendas, las negociaciones de alto nivel, ¿no? O sea, te habla esto. Y este documento de este ser que ahora le tocó bailar, ¿no? Es como le aplicaron, que él aplicó un método que es conocido. Así es. Pues te dice que están cerrando filas, ¿no? O sea, que van expulsando a los que ya les sirvieron. Es utilitarios, es correcto. Son piezas o fusibles quemados, como decimos. Sí. Ahora, el tema entonces es que los focos de corrupción muy fuertes que existen en el país no solamente están a nivel federal, están a nivel de los estados. Y el hecho de que ni las auditorías locales y la Auditoría Superior de la Federación estén realizando verdaderas auditorías, ¿en qué escenario nos coloca, doctora? Pues en un escenario vulnerable, porque mira, cada vez que sale un gobernador y llega el nuevo, lo primero que te dicen es,
el anterior robó y vamos a hacer auditoría, Así ¿no? es. Y la gritadera. ¿Y dónde estaban los fiscalizadores? Y luego no pasa nada, ¿no? Bueno, pero el que está ahorita le va a pasar lo mismo. En 6 años se va a ir. Y si no hay fiscalización y no hay un control interno y le están vendiendo aquí que no va a haber problemas, pues el problema va a ser para él, para ella, ¿no? Y para los que estén a cargo, y lo que va a venir como la ciudadanía, pues que no va a tener los servicios. Y entonces, a nivel país, pues por eso no salimos de la pobreza, ni hay en materia de salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en caminos, porque no hay revisión, no te obligan a entrar en carriles. Y esas facultades no las tiene la Secretaría de la Función Pública en los estados, los tiene la Auditoría Superior de la Federación y los tienen los propios estados, con sus contralorías y con las auditorías estatales. Pero cuando convierten esto en político y les da miedo decirlo, porque no es que nos dijo, porque te lo dicen bajo el agüita, ¿no? Claro. Pues porque los aterrorizan. Si hacen bien las cosas, ¿por qué le van a temer a este pobre miserable? Así es. Explícame, o sea, no tendrías por qué. ¿Y hay buenos auditores en México? Claro que hay buenos auditores en México. Hay gente capaz de hacer Claro, realmente claro. una investigación de principio a fin, Claro. en donde hay un seguimiento del uso del recurso público. Claro. Y aparte de que hay buenos auditores, tiene que haber arriba de ellos personas que supervisen, que sean éticos e íntegros. Porque no es cierto que solamente con integridad puedes hacer las cosas. Claro. Con integridad y sin conocimiento no vas a te toman el pelo, ¿no? Es toda una serie de prevención, de disuasión, de investigación, ¿no? Entonces, claro que hay muy buenos. Pero si tú colocas a los cuates y a los cuatas que te recomiendan, hay una creación nueva también, por ejemplo, en la auditoría hay un área que se creó de vínculos con América Latina, creo, ¿no? Tú dices de comunicación, dices, ¿qué es eso? O sea, ¿Para qué se quieren vincular con América sí, o sea, Latina? por favor, que se vinculen, por favor, a fiscalizar, ¿no? Bueno, pues entonces ahí te das cuenta de todo lo que ocurre. Entonces, este oficio y todo lo que está ocurriendo nos habla de una autodestrucción de la auditoría. Una autodestrucción. Yo sí lo creo. La dinamitaron, ¿no? Y la dinamitaron los propios partidos que lo han tolerado. O sea, no hay escándalo de la auditoría donde no aparezcan todos. Exacto. ¿Cuántos te gustan que han aparecido en 4 años? No solamente el que inició con nosotros, conmigo, ¿no? Los que fueron posteriores de cada hecho. Y mira, entonces todos callan, todos ocultan, lo meten abajo de la alfombra hasta que les toque a ellos. O sea, esa es la historia. Y ojalá no los alcance el destino y nos alcance a todos como ciudadanos. ¿Qué áreas observas que sean muy importantes de darle seguimiento en los estados? Por ejemplo, llegamos a conocer a nivel de escándalo mediático el tema de la llamada Operación Zafiro de Chihuahua, que la detectó el fiscal del estado de Chihuahua y el gobernador Javier Corral, y de repente se paró todo. ¿Hay casos similares en otros estados? Todas las áreas de seguridad de los estados de este país son de muy alto riesgo. Todas, porque la costumbre ha sido de que se va a gasto, ¿cómo le llaman? Gasto sin fondo, ¿no? Sin comprobar con puras cagas. Y si tú les das 3 millones para gastos de investigación, me da hasta risa, te devuelven 3 millones en una firma. Le digo, pero no se gastaron ni siquiera 2.999.000. Se gastan 3 millones, ¿no? Bueno, eso es corrupción. ¿Con facturas? ¿Te las dan? No, hay muchos que no, la mayor parte no te dan facturas porque te dicen que es para gastos de investigación, que necesitan pagar esto. Y es cierto, se requiere mucho dinero a veces en efectivo para pagarlo. Pero si tú desde arriba eres ético y supervisas hasta abajo, tendrías que decir de cada uno en qué consistió y en qué lo hice y responsabilizar. Entonces, gastos de seguridad de policía son de los que más se llevan. O sea, en este país son de los de más alto riesgo. Las grandes obras públicas, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con obras públicas, yo ya he dicho que no hay una sola obra pública que no sea tocado por el espíritu de la corrupción. Es algo mágico. Es algo, yo digo, qué maravilla, ¿no? O sea, pero... Tenemos el tren suburbano, por ejemplo, el caso del tren suburbano. El eterno, ¿no? Ciudad de México, Toluca. Sí. Que ha tenido incluso un sobrecosto de 3 veces, ¿no? Si no es que hasta 4, ese eternamente se ha auditado, lo auditamos nosotros. La línea 12 nos tocó auditarla, nosotros hicimos la línea 12. Claro, todo eso. ¿Y qué hallaron en la línea 12? Yo recuerdo, lo digo desde ahora que no lo tengo el informe, ya fue muchos años, pero recuerdo que había problemas en la estructura, en los rieles, había que hacer reparaciones, había falta de supervisión. Ahí está el informe que es público. Exacto. Que inclusive, fíjate, nuestros informes eran base fundamental para todos ustedes en comunicación. Exacto. Porque sabes que lo que ahí se decía tenía un sustento.
ahora no puedes confiar en nada, ¿no? O sea, Exactamente. absolutamente. Entonces, todos esos, ¿qué se hizo? Pero también he visto algo. Nunca vi en la historia, por ejemplo, de la Ciudad de México, cuando me preguntas de áreas de riesgo, un solo acto de corrupción o un informe de auditoría con corrupción. En la Ciudad de México, ¿eh? De la Ciudad de México, de la Auditoría de la Ciudad de México. En años. ¿Tú conoces alguno? No. O sea, no me vas a decir que esta ciudad, todo mundo absolutamente es un santo. No, de las alcaldías, hay 16 De esas, alcaldías. claro, y toda la obra. Entonces, como decía, lo leí con Sabater, cree en Dios, pero audita a todos los demás, ¿no? Exacto. Entonces, pues te habla de que no había auditoría, de que dónde se va la lana. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad pública, con policía, con fiscalías, con obra pública, con Pemex, con contratos, con adquisiciones directas, todo eso tiene que ver con alto riesgo de corrupción. Porque así ha sido, los que están ahí lo siguen operando, ¿no? La adjudicación directa. El tema de los... se ha criticado en esta administración pública federal que al Ejército y a la Marina se le han dado el control de muchas de las grandes obras públicas del país, ¿no? El Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Qué se necesitaría hacer para evitar que pasara lo que pasa siempre cuando hay grandes obras públicas? Yo siempre manifesté que no era apropiado, inclusive lo observamos, porque el Ejército, no obstante que no son sus funciones aparte, subcontrataba a otras empresas y salía en muchos más caro. Yo recuerdo que alguna vez me pidieron alguna opinión en la Suprema Corte de Justicia y la dimos. O sea, no tendrían que estar construyendo. Salía más caro. Alegaban que en ciertos lugares, ¿no? Tamaulipas y no me acuerdo si era Guerrero, por la zona de riesgo de la delincuencia organizada no había modo. Podríamos ponerlo como una excepción porque no había un constructor que no fuera víctima de estos crimen organizado. Sí, gravísimo. Bueno, pero los demás, yo creo que es la falta de confianza, porque fíjate, atrás de que le doy al Ejército esto, está no confío en nadie más. Y si no confías en nadie más, es terrible, porque quiere decir que no confías en tus instituciones que van a hacer un proceso de licitación ético, adecuado y apegado a derecho y supervisado. ¿Por qué las obras públicas de los grandes edificios, consorcios privados se hacen inmediatamente y rápido? Exacto. O sea, no vienen de Marte a hacerlas, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, ese es el tema. O sea, siempre está metida la mano. Carreteras, ¿no? Carreteras, Hoyo tras hoyo. baches. Bacheo es ganeo. Sí. ¿Cómo? Bacheo es ganeo. A ver, esa frase. Esas son de las grandes frases, ¿no? Bacheo es ganeo. Siempre andan reparando baches, desasolves, el drenaje. Bueno, me tocó conocer alguna vez en algún estado que habían hecho banquetas, repavimentaron todo el centro y no habían puesto drenaje. ¿Qué crees que tuvieron que hacer? Volver a abrirla. Claro, en otro proyecto, ¿no? Y pues tú dices, bueno, ¿qué pasa? Bueno, entonces son los temas de alto riesgo y que ya son conocidos de todos. Pero ya saben que siempre hay una Así lana, es. que siempre hay un retraso en pagos, y se vuelve un círculo vicioso, porque la realidad es que la corrupción sigue. Claro que sigue. Porque no hay un Exactamente. control, son los mismos, no hay control en las empresas, en los estados mucho menos, se llegan a pactos para poder llegar a ciertos lugares y bueno. El gobierno de la República, el gobierno de la Cuarta Transformación, tiene como un eje la lucha contra la corrupción. Sí. Y ahorita acabamos de ver un movimiento muy importante de la renuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Y la Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido en uno de los instrumentos de mayor credibilidad en este momento para esta lucha. Tenemos 1 minuto y medio antes de ir al corte, doctora, pero Sí. podemos reflexionar un poquito más. En términos generales, ¿qué es lo que observas de la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra la corrupción? Antes de irnos al corte, es uno, el titular es alguien que viene no solamente con el conocimiento académico, sino práctico. Es híbrido, ¿no? Entonces Exacto. sabe de lo que habla, aterrizado en una realidad. 2, es ético, íntegro. Ese es el segundo tema. Y 3, se rodeó de un equipo que, si no tenía las capacidades, los capacitó, y muchos de ellos sí las tenían. Entonces, los nuevos que se incorporaron han sido capacitados y han tenido apertura a escuchar, a pedir consejos de los que pueden aportarle alguna causa y a transparentar la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Eso es lo que diría en entrada de esto, y a generar una estructura
de expertos que se pueden dedicar ya a hacer investigaciones sin tendencia política, sin negocio, ¿no? Porque antes negociaban y, o sea, absolutamente no se ha sabido nada, ¿no? Y ahí yo creo que esa es la parte muy importante, ya generar denuncias de hechos. Perfecto. Vamos a un corte y vamos a Claro que abundar sí. más sobre la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República. No nos dejen. Seguimos. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Aquí, la primavera es eterna. Infinidad de colores y perfumes llenan este espacio todo el año. Este es el reino inagotable de las flores. Este es el Mercado de Jamaica, uno de los lugares más emblemáticos de la capital del país. Las flores son las reinas de esta tierra. Vengan al Mercado de Jamaica, que aquí encontrarán de todo. Desde flores, tenemos legumbres. Ropa, zapatos, verdura. Cuando gusten, está abierto las 24 horas. No pidan menor precio. Los invito a que vinieran a ver toda esa maravilla de mercado que tenemos. Mercados. Martes, 19:30 horas. Sábado, 20:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. ¿Qué está haciendo este bendito noticiario transmitiendo desde tal estado toda la semana, cada mañana desde una playa diferente, en unas condiciones de lujo, de derroche y de todo eso? Claro que hay dinero detrás. Y hay un dinero que está muy transparente y hay otro dinero que no. Continuamos, amigas y amigos, con esta entrevista especial. Doctora Munadora, la Unidad de Inteligencia Financiera, entiendo por lo que nos dijo en el bloque anterior, pues prácticamente inició una profesionalización. Es decir, se incorporaron elementos nuevos, se profesionalizó el seguimiento y el andamiaje. ¿La salida del doctor Santiago Nieto crees que afecte a ese equipo? No debería de afectar. Yo espero que no vayan a hacer lo que hizo la pandilla de Colmenares de llegar a sacar a los expertos. Yo sí creo, sin tenerme que meter, porque yo respeto mucho la decisión, es una decisión que no me compete en relación a quién quiten y pongan, ni siquiera tendría opinión como ciudadana, claro, más que los que están ahí deben ser éticos como están. Pero imagínate lo que ha costado profesionalizar un equipo que yo creo, Pablo es del mismo grupo finalmente, porque a mí me tocó conocerlo cuando el tema del juicio político de Rosario, él presidió la mesa instructora, y yo pienso que es alguien ético y que tiene una trayectoria y que sabe el valor de las personas y de la profesionalización, y seguramente él va a tener personas que quiera incluir. Pero imagínate la profesionalización de las personas que tienen expertise en tecnología, en cómputo forense, en el mapeo. Esas son muy escasas. Y las que hay, en muchos casos, ya están viciadas porque estaban trabajando para esos grupos de poder, no solamente de poder gubernamental, sino externos, que hacían cierto tipo de negociaciones. Y entonces, ojalá valoren al personal. Esa profesionalización es lo que necesitamos en todas las áreas de inteligencia, auditoría y fiscalías. O sea, eso es el tema. Por eso no funcionan las fiscalías, porque finalmente tienen a las mismas personas, al mismo personal. Y yo creo que es algo que fíjate que el Poder Judicial se ha hecho, se ha renovado y ha tratado, lo he visto
¿no? A través de los concursos abiertos Sí. y la estabilidad. O sea, no ves que llegue alguien y cambie a medio mundo de jueces. Así es. Yo espero que eso sea, pero es un secreto a voces que cada vez que alguien llega y cambia, pues la institución se viene abajo. Porque la curva de aprendizaje pues, es de por lo menos 2 años. Así es. Entonces, ¿En el caso de la Fiscalía General de la República ha ocurrido lo mismo? ¿Que siga gente del viejo equipo? uy, ¿Cómo sí, observas? la mayor parte. Sí. Sí, te aseguro que sí. Quizás algunas cabezas fueron nombradas por el fiscal Hertz, pero muchísimos son los ministerios públicos de siempre, los fiscales, ¿no? Entonces, es difícil, si no hay en verdad una supervisión y una capacitación constante, poder no solamente profesionalizar, sino voltear al lado oscuro que ha venido transitando, al lado ético. Y ese lado ético se aprende con el ejemplo, pero con la disuasión. Y entonces cuando tú lees en los periódicos de que estas personas encontramos, ya fueron despedidos los policías, ¿a dónde crees que se van? O sea, ni siquiera... Así es. O sea, no hay ni un seguimiento. ¿A dónde se van? ¿Quién los contrató? ¿Cómo llegaron? ¿Qué hicieron? O sea, no hay sanciones, no hay ejecución. O sea, no les importa si los inhabilitan o no, si hay procesos. Pero la realidad es que no hay métodos sancionadores que puedan decir, esto no va a volver a ocurrir. Y eso habla también en las fiscalías. Entonces Claro. sí se vuelve un problema de fondo, pero también el otro problema es que como no hay profesionalización, o sea, a mí me encantaría que en este país de una universidad, por ejemplo, voy a pensar que el último año, la UNAM, que es de las maravillosas, ¿no? Yo de ahí egresé en el doctorado en Derecho, que en el último año dijeran, a ver, aquí hay una especialización para fiscales, los que quieran ser fiscales, ¿no? O auditores, en este año se especializan, así como hay... Así es. Yo participo como catedrática en la ciencias forenses, que generan peritos forenses, licenciados en ciencias forenses. Son jóvenes talentosos que aprenden y tienen la virtud de la ética. Bueno, aquí sería, imagínate eso, entonces sabes que estas personas las vas a especializar y de ahí se pueden ir a trabajar a las fiscalías. Pero no existen. Entonces, si hoy decidieras quitarlos, no tienes con quién llenar esos vacíos, ¿no? Y entonces... Es difícil. Y los expedientes pues se siguen acumulando y acumulando. Se critica mucho, o se ha criticado recientemente a la Fiscalía General de la República y en especial se ha personalizado por el caso de un grupo de servidores públicos, eso lo voy a subrayar, que tienen un origen científico. Sí. El Foro Científico y Tecnológico que ha sido investigado por la Fiscalía General de la República. Desde tu expertise, ¿qué observaciones harías a ese expediente? Mira, yo creo, primero, no todos, no son científicos como tal, porque cuando hablamos de científicos pareciera que estamos hablando de Einstein toda la comunidad y de los científicos que se dedican a ser científicos. O sea, así es. No es así, ¿no? Hasta donde me quedé con los documentos que fueron públicos, era un grupo que estaba a cargo de una AC, en la cual recibían recursos del gobierno y los gastaban a su leal saber y entender. En un término estricto, ese dinero no debía ser así gastado, pero debía haber habido lineamientos claros y desde el origen está viciado. ¿Quién y por qué se los dio? O sea, yo desde ahí me iría a ver quién autorizó esto y por qué. Pero si a ti te dan mano abierta y se vuelve una costumbre, y esta otra parte que voy a decir no es en defensa de ellos, porque yo creo que cualquiera que ejerce recurso público tiene obligación de conocer su regulación. Claro. Viven en otro mundo y en ello, pues, no, es que yo no sabía, porque pues nada más te hacen firmar. Y es cierto, pues, entonces no deben gastar dinero público si no tienen esa regulación, o tendría que haber un supervisor que pudiera poner control sobre eso. Pero en la otra parte, si hay un exceso en todo lo que se hizo, ¿no? Que fueran de alta seguridad y demás, sí se me hace un exceso. Y yo te lo digo porque yo también he sido víctima, ¿no? de esta misma trama que hizo Colmenares con el procurador fiscal hoy, con 2 expedientes penales míos en la fiscalía, por evasión fiscal casualmente, cuando me amenazaron que le bajara yo a lo que estaba yo declarando, ¿no? Y que no solamente no le bajo, sigo diciendo lo que debo decir éticamente. Claro. O sea, así es uno y así debe uno ser. Entonces, ¿cómo pueden tener esos expedientes fabricados sabiéndolos? Y entonces, en lugar de dedicarles energía, porque tú ponderas, o sea, si yo tengo como auditora forense que hacer una auditoría a seguridad y una a turismo, y nada más tengo este personal, yo ponderaría seguridad
por el bien jurídico, por el recurso, Así es. por el objetivo. Bueno, entonces sí se ve un sesgo y eso a mí me parece personalmente que no es válido, pero que sí debe ser un efecto disuasor. Yo creo que eso es lo que quisieron hacer. El efecto disuasor en algunos expedientes, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo del efecto disuasor es, a ver, ustedes siendo del área de ciencia y tecnología, no tienen ninguna disculpa para decir que no sabían que había que usarlo así. O sea, el que esté usando ahorita recurso de esto, cuidado y se lo lleve a cenas suntuosas o a pagos de congresos que no aplican, porque sí hay congresos a los que tienes que ir. Yo misma voy a congresos porque necesitas saber lo que pasa en el mundo. Así es. Pero no para irte a viajes suntuosos y demás, ¿no? O sea, esa media en la que tendríamos que vivir, creo que es lo correcto y lo adecuado. Los controles. La Fiscalía General tendría que privilegiar expedientes que tengan que ver sobre seguridad. Yo privilegiaría no solamente seguridad, el contexto y el alcance y, por ejemplo, seguridad si tienen que ver con los montos, ¿no? Sí. O sea, los montos y las partidas. Entonces, si aquí tienes, bueno, te doy los ejemplos de la estafa maestra. Claro. Tengo 7,000 millones y le dedican cuántas personas a un grupo de 400 millones, creo que era, cuando sabes, ¿no? Así es. Finalmente, yo traté de buscar lineamientos, por ejemplo, y no había ni lineamientos para su ejercicio. Entonces, ¿con qué vas a decir que dejaron de hacer si no había un lineamiento que los regulara? Yo me iría a documentar la estafa maestra primero y vengo a ver, quiero ver esto y los llamas a ver qué pasó. O sea, hay modos en los que tú puedes privilegiar. Si crees que está mal, a ver qué pasó con este recurso, hay que regresarlo, no hay, ¿no? Un poco es esta lógica de privilegiar, digamos, los grandes montos, es la que ha tenido el sistema de administración tributaria para el tema de los grandes deudores. Por ejemplo, algo muy bueno. Yo la verdad sí he visto a la maestra Buenrostro, me ha gustado, no tengo el gusto de conocerla, pero me ha gustado esa parte en la que se ha cambiado. ¿Y qué ha pasado? Te aseguro que la gente llega a pagar sus impuestos. Y los grandes también llegan no, a pagar. A esos me refiero. ¿Sí? Y te apuesto que ya no piden devolución. ¿No? Y sin saber, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese es un efecto disuasor. Saben que si llegan, a ver, ven para acá, o te vamos a revisar tu expediente. Y antes era un modus operandi porque ya estaba negociado, ¿no? Y sabían que de las devoluciones, y en los estados, en algunos todavía, alcancé a conocer de algunos que 14 millones de pesos te cobraban por la devolución, trámite de devolución de un ICR, cuando ese es el trámite que tendría que hacer finanzas de un estado. Entonces se volvió corrupción. Eso es un efecto disuasor, en efecto. Y esa parte, digamos, de la Fiscalía General de la República, de lo que antes era la Procuraduría General, es lo que tendríamos o se podría reforzar, ¿no? Yo creo, digo, si yo estuviera en este alcance, en un consejo de esto, diría, oye, vamos a priorizar los casos simbólicos, los montos simbólicos, a recuperar dinero, a trabajar y que haya resultados. Mira, yo no puedo creer que no haya un solo expediente con resultados exitosos al día de hoy. Uno. ¿Te quiere decir que supiste quién, cómo, dónde, cuándo? Aquí está. O sea, no hay. Y eso... ¿Ni de la estafa maestra? No, claro que no. Por supuesto que no. O sea, sé lo mío y sé que es cierto. Claro. Absolutamente el que venga de cualquier parte del mundo y lo revise va a llegar a la misma conclusión. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los proveedores? ¿Qué pasó con ellos? ¿A quién mandaron llamar de los rectores? Todos los que han cooperado. Un solo rector de las universidades que son mencionadas por la Auditoría Superior de la Federación en tu etapa de auditora, no se ha sentado a declarar. Ni los funcionarios de Sedesol ni de Sedatu, ni los proveedores involucrados, los que recibían todo eso. Entonces, alguien me dijo que entre los proveedores incluso hay medios de comunicación. Sí, también hay medios de comunicación, claro, están publicados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ahí está la lista, ¿no? A ver, ¿quién te contrató? Es tan fácil, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo le pagaste? ¿Quién te contrató? Hay sistemas públicos estatales involucrados. Claro, o sea... De comunicación. Claro, recuerdo que estaba Quintana Roo, estaba Hidalgo, ¿no? Estaba el de Hidalgo, estaba el de Quintana Roo. Y entonces te dicen, ahí te pueden decir ellos mismos, que ya estos últimos años me dijeron, ¿quién los llegó a ver de los funcionarios? Entonces tú dices, ¿dónde está esa red que te puede llevar al origen? Entonces, no hay uno solo. Yo digo, ¿por qué? Si sí hay talentos en la fiscalía, entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, ese es cuando uno dice, oye, este caso no es el tema hacerlo mediático, ¿no? O sea, sí es un efecto, pero
hay cosas que podrían ser no solamente mediáticas, sino con un resultado. Y tienen cómo dar resultados. No podría yo dejarte de preguntar esto, que creo que es muy importante. ¿Cuál es tu percepción desde la trinchera académica de observación y de expertise que ya has demostrado, Munadora, del combate a la corrupción de este gobierno? Es decir, es un eje central del discurso y de los hechos y del discurso reciente del presidente ante las Naciones Unidas. ¿Qué falta? ¿Qué está mal? ¿Qué crees que se puede mejorar? En fin, un balance. Yo creo que es un discurso, es un eje que nos hizo a todos votar por un gobierno que nos ayudara a salir, nos sentíamos ya ahogados en un marco de corrupción. Creo que no es simplemente la voz del presidente lo que pueda llevar a cabo eso, es imposible que lo lleve, porque se siente, o sea, es aislado, porque no depende de él ese combate, depende de él en el plano ejecutivo. Depende de él si los que lo coligan el partido que lo llevó al poder logra hacer que hagan las cosas transparentes, que el Congreso rinda cuentas, que los partidos rindan cuentas, que gasten menos en prerrogativas, que en verdad hagan las cosas de manera ética, que actúen sin las bolsas de dinero por aquí, que actúen en los estados haciendo las cosas de una manera apropiada en el ámbito de él, ¿no? Que sí haya una coordinación. Pero la otra es en los estados, y en los estados sí tienen que ver los gobiernos que se deben a un partido político, y ahí podrían ser los grandes acuerdos, pero acuerdos no verbales para hacer como lo que ha habido siempre acuerdos, no, que de veras se actúen. Y que en los casos donde sí hay corrupción, pues sí haya, en verdad, no solamente una investigación, sino una sanción. Y hay cosas que él puede hacer desde la función pública, y eso sí es de su incumbencia, y podría ser algo demostrativo. Podrían, por ejemplo, bajarle a las compras directas, porque nadie le dice a él que se pueden hacer las mismas compras con mismos costos de una manera como lo marca la regulación y que sería más transparente. Él quiere que sean las cosas bien y rápido, y se pueden hacer bien, rápido y barato. O sea, él no ha dicho nada malo. Cuando lo de Colmenares de su casa dijo, pues que lo investigue el legislativo, pues tiene razón, que lo investigue el legislativo, ¿por qué no lo investigue el legislativo? Entonces yo creo que cada quien tiene un coto en el que pudiera hacer, pero lo veo muy alejado de una realidad de muchos años, porque no hay esa voluntad, porque una de las cuestiones es que los que llegan a esos lugares tienen compromisos, ¿no? Claro. Y del lado del Poder Legislativo, ¿qué es lo que tendría que hacer? No, pues esos tendrían, primero yo, así como decía, cortarse todo el presupuesto a la mitad y auditarse y deber a rendir cuentas, ¿no? Porque también yo no he sabido en años, ¿no? Salvo los que hacíamos en la auditoría, ¿no? Se pagaban cada cosa irrisoria, de devolver el dinero, de no... Y generar de veras, ser consistentes con lo que el presidente de este país y los ciudadanos, ¿no? Que somos muchos, queremos. Queremos una vida digna, ¿no? Con salud, bienestar, y poder salir a las calles a jugar, a reírnos, a divertirnos, sin el terror, ¿no? Sin el miedo de que no puedes cargar nada, de que te puedes enfermar y no hay medicamento, y todo es por la carencia de recursos. Yo creo que la austeridad en un plano es buena, no en el extremo, pero también esa parte de la conciencia colectiva. En una parte de la entrevista, antes de finalizar, querida Munadora, tú mencionaste la frase: la corrupción no se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que hay que acabar? La corrupción la puedes inhibir. La corrupción se inhibe, se inhibe. Reduce. Siempre va a haber alguien corrupto, sería. Entonces, lo que haces es disuadir. Aquí hubo esto, determino, pero no dejo seguir, no juego al juego de otros, ¿no? Entonces, hay que inhibirla, hay que disuadirla, hay que prevenirla, ¿no? Y ese es todo un equipo. Y ese equipo tendría que ser un frente común que de veras se blinde. ¿La impunidad se puede acabar? La impunidad forma parte, es propicia a la corrupción. Y entonces, cuando acabe la corrupción, se abate la impunidad. Exacto. La impunidad fomenta corrupción, te habla de corrupción, ¿no? La percepción de que no pasa nada y a mí me vale. Entonces, los mismos auditores de los estados te dicen, yo ni reviso porque mira lo que te pasó a ti, mira lo que les pasa a los que llegan cuando... Entonces, no hay un incentivo para que de veras quieran hacer las cosas de una manera apropiada. Por eso estamos todavía a muchos pasos de poder tener un México, vamos a decir como nuestras abuelitas,
casi decente. Casi decente. Muchísimas gracias, gobernadora. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en esta importantísima entrevista. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Esta semana en Salud y Deporte hablaremos sobre una enfermedad que causó la muerte de más de 150